La hija de Luis Abinader, que habló de la Biblia, no tiene que ver con los pecados de sus padres. Los pecados de mi padre no me los pueden adjudicar a mí. La salvación es individual. Si usted entiende que usted tiene que decirle algo a Luis Abinader, llénese de valor y vaya y dígaselo cara a cara. Y no coger un video de una niña que no sabe, hermano, nada de lo que está aconteciendo en el palacio para usted arremeter contra ella. Déjese de vagamundo. Ella lo que estuvo hablando es que no está de acuerdo con la interpretación que mucha gente le da a la Biblia, y eso es algo normal y hay que respetárselo. Yo también no estoy de acuerdo con mucha interpretación que la gente le da a la Biblia, igual como otros no están de acuerdo conmigo. ¿Yo lo voy a matar por eso? No. ¿Voy a hacer un escándalo por las redes sociales? No. Hermano, ella lo que dijo fue, hermano, lo que le estoy diciendo, que hay gente que le dan una mala interpretación a la Biblia y se también, hermano, déjeme decir, le especificó una parte, no toda, una parte de la comunidad católica mundial, tampoco no de la República Dominicana en específico. No pueden agarrar un video de esa muchacha para comérsela, para despotricarla, hermano, donde ella nada tiene que ver con lo que haga su papá. Ella no tiene acceso al palacio. Ella no le da orden al papá ni al gabinete del papá. Ella no le puede decir al papá que haga tal cosa. El presidente tiene asesores, tiene un gabinete el cual él trabaja, que ella no tiene que estar ahí metiendo mano, porque ella no es presidenta ni tiene cargo político. Si usted se la quiere desquitar con Luis Abinader, llénese de valor y cuando esté por ahí inaugurando algo, vaya enfrente de usted, sin vergüenza, pero no coja este video de esta niña para agarrar y arremeter contra el papá, donde ella nada tiene que ver con los pecados de su padre. Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Su hermanito Willy Paver con ustedes. Desde acá, Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenido a su espacio Tiempo Finales Bíblicos. Hermano querido, quiero en esta hora hablarle de un caso que se ha hecho muy viral y muy popular, y es una opinión que estuvo dando la hija del presidente dominicano, Luis Abinader Corona, actual presidente de República Dominicana, hermano. Hay una hija de él que ha venido hablando por las redes sociales acerca de la interpretación bíblica, y ella dice que hay interpretaciones que mucha gente le da a la Biblia que para ella es algo como chocante, es algo como que no le cuadra. Hermano, y yo quiero que usted preste atención porque yo le voy a poner el video, porque déjeme decirle que respecto a esto, hay muchas personas de la política que se la están comiendo, hermano. Están arreciando contra ella. La están injuriando, le están dando, míreme, con todo el pie. Ahora, yo le voy a decir algo a ustedes. Ella en ningún momento habló de política. Ella en ningún momento criticó ningún presidente. Ella no ha hablado de nadie. Ella lo que estuvo hablando fue de la interpretación bíblica. Pero sabemos que, como siempre, en todos los países hay diferentes partidos políticos, pues los enemigos del papá de ella, que es el presidente actual, agarraron este video de ella para arremeter contra el papá, donde ninguna hija tiene que ver con los pecados de su padre. En caso de que sea así. Ahora, yo le envío un mensaje a los detractores del presidente y a los enemigos del presidente, que si usted tiene algún problema personal con el presidente Luis Abinader, vaya y resuélvalo con él. Y si usted está en contra del presidente Luis Abinader, tenga valentía, tenga pantalón y dígaselo a él. No coger un video de una joven que publica algo que tiene que ver con la Biblia para usted agarrar y disipar su odio en contra del papá de ella, porque ella nada tiene que ver con las decisiones que tome su papá, si ella no tiene ni siquiera acceso a eso, ni tampoco tiene ningún tipo de cargo político. ¿Usted me entiende? Ella lo que está dando es una opinión. Ahora, ella no tiene acceso al palacio, ella no puede imponer, ella tampoco tiene acceso a decirle al papá lo que el papá debe de hacer. Ella simplemente emitió una opinión acerca de la Biblia. Y miren el video ahí. Yo he dejado de creer en la religión. Es que muchos de los llamados padres o personas comunes, lectores de la Biblia,
le interpretan con una ignorancia que para mí se me hace demasiado frustrante. No es que yo he dejado de creer en la religión, pero más bien de la religión organizada en República Dominicana. La teología es el estudio de la fe combinado con el estudio de la razón. En otra palabra, la teología es un estudio académico. Cabe resaltar que la formación americana para convertirse en padre es objetivamente más rigurosa. Padres tienen que tener un curso, un grado en teología y tienen que pasar por un proceso, por lo menos académicamente, más riguroso. Como alguien que se graduó de una universidad católica en Estados Unidos y la número 1 en teología en ese país, siento un deber de resaltar esas incompetencias. Entonces nada, les quiero contar un poco. Incluso saqué mis notas de mi clase de teología para compartirlas aquí con ustedes. El libro Divine Afflante Spiritus del Papa Pío XII revela sus creencias de cómo se tiene que leer la Biblia. Y es un libro referente en el Vaticano y revela, valga la redundancia, 3 verdades. La primera, la Biblia se tiene que leer con atención a figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paralelos. Toda esa figura literaria que uno usa cuando está leyendo un libro literario, eso también se aplica cuando uno debe leer la Biblia. O sea, no todo en la Biblia, en otra palabra, está hecho para ser interpretado de manera literal. Segunda verdad es que la Biblia se debe leer con atención al contexto histórico. Cómo los romanos veían X o tal cosa. Uno puede interpretar la Biblia y tratar de aplicarla a la verdad que vivimos en el siglo XXI. Tercera verdad, hay que tener atención a supuestas verdades culturales. En la cultura romana, en la cultura hebrea, ¿qué significaba que tú hicieras tal y tal cosa? ¿Y por qué este personaje bíblico está haciendo tal y tal cosa? Yo puedo seguir y hacer otro video de eso. Porque quien usa la palabra de Dios sin entenderla no está predicando fe, está predicando ignorancia. Nada, gracias por escuchar. Bye. ¿Vio lo que ella dijo? ¿Vio lo que ella dijo? Ella estuvo hablando de la interpretación que mucha gente le da, hermano, a la Biblia, y también se refirió en mayor parte a la comunidad católica. No simplemente a la comunidad católica en República Dominicana, sino en el mundo entero. O sea, por ahí anda diciendo uno de que ella le tiene como odio a todos los dominicanos, o ellos le tienen odio a los dominicanos, porque los dominicanos somos cristianos. Hermano, déjese de eso. Ella en ningún momento dijo que ella le tiene odio a los dominicanos. Ella en ningún momento dijo que el papá no quiere que este país sea cristiano. Yo no sé de dónde inventan tantas cosas, hermano, por sacarle una calumnia al papá. Si usted tiene problemas personal con Luis Abinader, vaya y llénese de valor y dígaselo usted a él. No coja un video de una joven para hacer escarnio, el cual yo voy a explicarla hoy en día. Y también le voy a dar un consejo a ella. Porque ella se pregunta, ¿y por qué? Igual como yo que me preguntaba, ¿y por qué la gente pelea por la Biblia? ¿Y por qué la gente tiene diferentes pensamientos? Yo me lo explicaba así. Yo decía, pero ¿y por qué un adventista pelea con un evangélico pentecostal? ¿Por qué un evangélico pentecostal pelea con un católico? ¿Por qué un testigo de Jehová piensa diferente? ¿Por qué un calvinista también piensa diferente? Yo le voy a explicar esto a la joven. Creo que le llaman Graviela. Nunca en mi vida la había visto, primera vez. Ni sabía que de la existencia de ella. Pero por lo que se ve, ella tiene interés de aprender la Biblia. Pero yo le voy a dar un consejo a ella. Ahora, mírame, joven. Oye, ¿qué es lo que pasa, Graviela? Lo que pasa es que hay, hermano, lo que es la libre interpretación de la Escritura, donde cada denominación cristiana la interpreta como entiende. Ahora, no hay lo que es una consecuencia, ni tampoco te van a llevar a un tribunal porque tú interpretas la Biblia a tu manera, porque todas las naciones tienen libertad de culto. Por eso es que cualquier persona coge una Biblia, la compra, se abre una iglesia ahí y empieza a predicar, sin entender ni siquiera bien las Escrituras, pero no hay una ley en sí que castigue eso. No hay una ley en sí que condene eso. El Congreso no ha aprobado en sí una ley, o ninguno de los congresos de cada país han aprobado ninguna ley que tenga que ver con la interpretación de la Escritura. Ahora, sin embargo, las constituciones, sí. Hermano, los códigos penales de los países, sí. Todos tenemos que someternos al Código Procesal Penal. Todos los policías tienen que someterse al Código Policial. Porque hay reglas, hay normas que si no se cumplen,
Entonces, ¿qué acontece? Hermano, a usted lo llevan a los tribunales por no cumplir esa ley o por no cumplir ese mandato, esa orden. En las denominaciones cristianas no existe lo que es una consecuencia por malinterpretar la Escritura, porque existe lo que es la libre interpretación de la Escritura, donde nadie es dueño de la verdad. Y como nadie es dueño de la verdad, cualquiera agarra y lee un versículo y puede decir lo que quiera ese versículo. Todavía no se ha inventado un Congreso Mundial que castigue a cualquiera que malinterprete la Escritura. Y por eso hoy en día existen tantas denominaciones dentro del cristianismo. Porque déjeme decirle que el cristianismo en general es una sola religión. Ahora, ¿está subdividido? Sí. El cristianismo está dividido entre evangélicos pentecostales, evangélicos adventistas, evangélicos testigos de Jehová, evangélicos calvinistas, que son los bautistas que le llaman reformados, que ahora ellos se quieren llamar doctrina de la gracia y de gracia no tienen nada. Están los católicos, están, ¿quiénes más? También podríamos decirlo ahí, englobarlo. Los mormones, los santos de los últimos días, hermano, y así sucesivamente. Y cada quien lee la Biblia y puede decir lo que entiende de ese verso o de esa escritura, y tú digas lo que tú entiendas, pues nadie te va a castigar por eso si tú vienes trayendo un mal mensaje, para que usted vea cómo es la cosa, hermano. Ahora, el día final Dios lo va a castigar, sí, pero por ahora no ha habido, hermano, leyes terrenales que condenen y que aún amerite cárcel por una mala interpretación de un verso que dio un predicador. Sin embargo, el que viola o el que malinterpreta un código de la Constitución, ya sea de cualquier tipo de ley, pues sí, déjeme decirle que conlleva sanciones. Pero en la Biblia no, hermano. Entonces, esta gente que están atacando a la hija de Luis Abinader, tienen que tratar de bajarle un poquito más al odio, porque las emociones, el odio, la raíz de amargura hay que saber manejarla. Si usted es de otro partido político, diferente al del presidente actual, usted no debe de coger ese video de la hija de Luis Abinader para arremeter con ella por los pecados de su padre, donde ella nada tiene que ver con eso. ¿Usted me entendió? Y yo estoy de acuerdo con ella, porque cada quien interpreta la Biblia a su manera. Y por eso que cuando yo vi el video, que se hizo viral, ni siquiera hablé nada hasta ahora, que veo que la están despotricando. Ahora, escúcheme bien, ella dijo algo muy importante, que mucha gente no entiende de la política arbitraria al papá. Y te digo qué fue lo que ella dijo. Que la Biblia, para su tiempo, habían diferentes culturas, diferentes países, es verdad. Porque la Biblia, en primer lugar, el Antiguo Testamento, en su original fue, hermano, escrito en el original hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso es que para usted escudriñar la Biblia y más a fondo tiene que comprar los diccionarios. El hebreo, cuando usted vaya a leer un verso del Antiguo Testamento, y el diccionario en griego, para cuando usted vaya a leer el Nuevo Testamento. ¿Usted me entiende? Porque se hablaron diferentes idiomas. La Biblia, hermano, se le escribió a los hebreos, a los romanos, a los griegos. La cultura de esa gente en Israel, la cultura de esa gente era muy diferente a la de nosotros, a la de América Latina. Por eso es que cuando usted vaya a escudriñar un verso o un capítulo bíblico, usted tiene que tratar de saber el trasfondo de ese capítulo y aún irse a la cultura del momento para usted entender qué es lo que quiere decir. ¿Usted me entiende? Yo entiendo, y comprendo perfectamente qué fue lo que quiso decir la hija de Luis Abinader, hermano. Por eso es que acá hay una fruta que le llaman lechosa, que tal vez en Colombia le llaman papaya o en otro país. Aquí hay una fruta que le llaman aguacate,
que en Perú le llaman parta, creo que es una fruta verde. Entonces, usted no me puede decir que una lechosa de Israel del Imperio Romano o de los antiguos hebreos se le va a llamar así allá, hermano. Aquí se le llama lechosa, pero allá cómo se llamará no se sabe. Entonces, la Biblia tiene más de 31,000 versículos. La Biblia, hermano, tiene 66 libros, la que nosotros usamos, esta, la Reina Valera 1960. Y también, déjeme decirle que tiene 1187 capítulos por ahí más o menos, para que usted vea, hermano. Eso es así. La Biblia está traducida en más de 90 idiomas. Y hay muchísimas traducciones. Por ejemplo, esta es la Reina Valera 1960. Pero está también, hermano, la Viviente. Está también, hermano, la Dios habla hoy. ¿Cuántas versiones bíblicas no hay? Hermano, ¿cuántas versiones bíblicas no hay? Y cuando usted vaya a leer una historia bíblica, usted tiene que entender que esa historia se escribió bajo otras normas, bajo otras leyes de otro país, bajo otra cultura, bajo otra ideología y bajo otra idiosincrasia, el cual la Biblia no está organizada cronológicamente como debe de estar. Por eso es que usted lee un capítulo o lee un libro de la Biblia y cuando viene a ver, eso aconteció antes que cualquier otro de los libros que estaban más para atrás. El libro de Job, la gente dice que hay grandes estudiosos que dicen que el libro de Job no es día de ahora. El libro de Job, hermano, está aproximadamente después del Génesis. ¿Qué busca el libro de Job a esta altura? Colocados, hermano, en una altura tremenda, porque la Biblia no está organizada cronológicamente. Por eso, cuando la hija de Luis Abinader habló de esto, yo me quedé tranquilito y no dije nada. Es la pura realidad que ella estaba diciendo, hermano. Era la pura realidad que ella estaba diciendo. Cuando vayamos a leer la Biblia, debemos de entender bien claro que la Biblia, hermano, no fue hecha en su original, en el idioma español, no. El Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, aunque Jesús sí se dice que habló griego y koiné. Porque el hebreo desapareció 135 años antes de Jesús pisar la tierra. La Biblia fue escrita, hermano, bajo otras leyes, otra costumbre, otra ideología, otras tradiciones, otra idiosincrasia, otras normas, otra manera de pensar, el cual no debemos de traerlas ahora, literalmente, ¡pum!, al siglo XXI la traje. No, hermano, tenemos que cuando leer la Biblia y a ver qué era lo que pasaba en aquel momento, en el momento que se dijo eso y por qué se dijo y para qué se dijo. No le veo ningún problema a lo que dijo la hija de Luis Abinader. Ahora, te estoy diciendo de dónde viene la cosa, que hay gente que de la oposición que le tienen odio al papá y como le tienen odio, cogieron el video de ella para arremeter contra el papá, donde ella nada tiene que ver con los pecados de su padre. La hija de Luis Abinader, que habló de la Biblia, no tiene que ver con los pecados de su padre. Los pecados de mi padre no me los pueden adjudicar a mí, la salvación es individual. Si usted entiende que usted tiene que decirle algo a Luis Abinader, llénese de valor y vaya y dígaselo cara a cara. Y no coger un video de una niña que no sabe, hermano, nada de lo que está aconteciendo en el palacio para usted arremeter contra ella. Déjese de vagamundo. Ella lo que estuvo hablando es que no está de acuerdo con la interpretación que mucha gente le da a la Biblia y eso es algo normal y hay que respetárselo. Yo también no estoy de acuerdo con mucha interpretación que la gente le da a la Biblia, igual como otros no están de acuerdo conmigo. ¿Yo lo voy a matar por eso? No. ¿Voy a hacer un escándalo por las redes sociales? No. Hermano, ella lo que dijo fue, hermano, lo que le estoy diciendo, que hay gente que le dan una mala interpretación a la Biblia y se también, hermano, déjeme decir, le especificó
una parte, no toda, una parte de la comunidad católica mundial. Tampoco habló de la República Dominicana en específico. No pueden agarrar un video de esa muchacha para comérsela, para despotricarla, hermano, donde ella nada tiene que ver con lo que haga su papá. Ella no tiene acceso al palacio. Ella no le da orden al papá ni al gabinete del papá. Ella no le puede decir al papá que haga tal cosa. El presidente tiene asesores, tiene un gabinete el cual él trabaja, que ella no tiene que estar ahí metiendo manos, porque ella no es presidenta ni tiene cargo político. Si usted se la quiere desquitar con Luis Abinader, llénese de valor y cuando esté por ahí inaugurando algo, vaya enfrente de usted, sin vergüenza, pero no coja este video de esta niña para agarrar y arremeter contra el papá, donde ella nada tiene que ver con los pecados de su padre. Ahora quieren agarrar y politicar el video de ella ahora, porque todo es aquí un escándalo y toda una política ahora. Hermano, todo aquel que quiera hablar del tema de la hija de Luis Abinader, que me llame a mí, Willy Pavel. Doy mi número, 809-426-1590, número dominicano, 809-426-1590. Que me llame a mí para que hagamos un en vivo, a ver si no es la verdad que ella dijo. Que hay gente que le está dando una mala interpretación a la Biblia. Y tú ves que hacen una firifolla y hacen un escándalo por esto, donde tuvo la razón ella. Cualquier noticiero de aquí, nacional o internacional, Telemicro, quien sea, cualquier periodista de eso que está agitando y atacando, que me llame a mí, que yo tengo respuesta para ello. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde y hasta la próxima. Su hermanito Willy Pavel, bye.